Buenas tardes a todo nuestro público, sean ustedes bienvenidos una vez más al programa Historias que Transforman. Es una bendición estar con ustedes y tenerlos ahí como nuestro público. Hoy vamos a tener un programa de mucha bendición, esperamos que usted también pueda utilizarlo, serle de enriquecimiento en el conocimiento de la palabra, que lo pueda compartir también con las personas que quizás a quienes pueda ayudarles la reflexión de esta tarde. Es un gusto saludarlos, gracias por sus comentarios, gracias por sus likes y por suscribirse a este canal. Es una bendición estar con ustedes. Iniciamos este programa en esta tarde que tiene como título Oraciones que Transforman. Esta tarde me acompaña un gran amigo, un gran hermano y es un honor y un grato recibirlo. El hermano Rudy está con nosotros. ¿Y qué tal está, hermano Rudy? Sea bienvenido esta tarde. Muchas gracias, un gusto. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estamos para esta tarde? Pues con todo el ánimo, ¿verdad? ¿Con todo el ánimo? Que el Dios nos regala, ¿verdad? Y pues aquí, ¿verdad? Bendecidos y pues esperemos que sea una gran bendición, ¿verdad? Amén. Para transformar vidas. Amén, hermano. Qué bueno. Sea bienvenido entonces, hermano Rudy Miranda. Hermano Rudy Miranda es un hermano que pues Dios ha transformado durante algunos años su vida, y hoy pues él con mucha gratitud, con mucha humildad, con mucho deseo, él le sirve al Señor y pues es un gusto tenerlo también con nosotros. Hermano Rudy, comentando fuera de cámaras, a mí me impactaba sus principios en los caminos del Señor y sobre todo la importancia y el poder que desarrolla la oración de las personas cercanas a nosotros cuando nosotros estamos en tiempos difíciles. De hecho, la palabra dice que la oración del justo puede mucho, pero también es importante conocer algunos detalles de su vida. Y me comentaba usted que usted nació en un hogar cristiano, hermano Rudy. Así es, mi hermano, pues déjeme contarle pues de que mi madrecita, ¿verdad? Toda su vida fue ella temerosa de Dios y cristiana, ¿verdad? Ella creció en el Evangelio, ¿verdad? En las asambleas de Dios, okay, ¿verdad? Y pues fue de mucha bendición, ¿verdad? Que ella me inculcara desde niño, ¿verdad? El temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios. Su abuelita también venía de otra generación de creyentes. Sí, así es. Pues mi abuelita era de una religión católica. Ok. Sí, y pues también era muy temerosa de Dios, ¿verdad? Y pues ella pues en cada momento pues me llevaban en sus oraciones, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y llega una etapa, recuerdo yo que usted se viene a vivir a la ciudad y se decide irse a vivir al área de centro de la capital, pero luego usted en ese trayecto también empieza a trabajar desde muy joven y lamentablemente, como a muchos nos pasa, que cuando aún teniendo una influencia, una enseñanza y dirección basada en la palabra, llega a la edad de esos años difíciles y uno toma a veces el mal camino. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted, viniendo de una enseñanza cristiana evangélica, llega a ese momento? ¿Qué vivió en ese momento? Sí, pues mi vida, pues toda mi niñez pues fue, ¿verdad? De servirle al Señor, ¿verdad? Okay.
Y pues llegó un momento en el cual pues yo me trasladé del departamento de Jutiapa hacia la antigua Guatemala. Y pues ahí pues empecé una vida, ¿verdad? Así diferente, ¿verdad? Alejándome de los caminos del Señor, ¿verdad? Y pues también consiguiendo pareja. Y pues todo esto pues me llevó a cambiar en mi vida, ¿verdad? En mi vida. Y pues pude yo pues alejarme del Señor, ¿verdad? De los caminos del Señor. Y pues fue muy difícil, ¿verdad? Ese momento que viví esa etapa de mi vida y pues acá estoy, ¿verdad? De todo, sí, hermano, de todo lo que nos presenta el mundo, ¿en dónde estuvo su mayor fracaso? Hablando de que venía de los caminos de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues mire, considero yo pues de que mi pareja, pues ella venía de una familia, ¿verdad? No creyente, ¿verdad? No creyente. Del Señor y pues ahí fue donde yo me alejé, ¿verdad? De los caminos del Señor, porque ella tenía otras creencias, ¿verdad? Mundanas, y pues a ella le gustaba todo lo del mundo, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde yo pues se desvió. Me desvié, ¿verdad? De los caminos del Señor. Sí, claro. Y ahí se cumple también, hermano Rudy, la palabra que dice que no debemos estar en desigualdad, ¿verdad? Así porque a veces, principalmente cuando los jóvenes son creyentes y no han conocido de ese mundo de afuera, por decirlo así, no han probado lo que es los vicios, salirse, entonces como que hay cierta atracción y algo como querer vivir, una especie de libertinaje, querer vivir, a probar a ver qué pasa allá afuera. Y me recuerda al pasaje en la Biblia del hijo pródigo, que queriendo probar, ¿verdad?, qué había allá y los resultados fueron nefastos. Usted cayó en los vicios, hermano. Sí, así es, pues lamentablemente, ¿verdad? Andando en estos caminos, ¿verdad? Caí en los vicios, ¿verdad? Y pues anduve ahí perdidamente, ¿verdad? En vicios, en parrandas y pues en todo lo que el mundo le ofrece a uno, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Usted para ese tiempo ya trabajaba? Sí. ¿Sí? Así es, sí, ya pues ya desempeñaba, ¿verdad? Una profesión. Una profesión. Sí. Ok. ¿Verdad? Y pues ya tenía mi salario y pues tenía pareja, tenía también, ¿verdad? Que ya había un bebé por medio, ¿verdad? Oh, entiendo. Que es su hijo mayor. Así es, mi hijo mayor. Hermano, ¿y cuántos años anduvo en esa etapa, llamémosle así, de alejado del Señor? Sí, déjeme contarle que tal vez fueron unos 7 años. 7 años. 7 años que anduve perdido en el mundo, ¿verdad? Perdido en el mundo. Sí, así es. Y luego de los 7 años usted sale y se trata de nivelar. Durante esos 7 años que usted anduvo así, bajo estas circunstancias, ¿usted sentía, había algún grado de conciencia que le acusaba, que le hacía sentir mal o decir, yo quisiera volver a los caminos del Señor? Sí, de hecho, el Espíritu Santo me tocaba, ¿verdad? Me tocaba. Y yo pues andando en estos caminos, ¿verdad? Pues el Señor me hablaba, ¿verdad? Y yo sentía que me estaba haciendo pasar un proceso, ¿verdad? Un proceso. Y pues logramos, ¿verdad? Salir de esto, ¿verdad? Que nos estaba afectando, ¿verdad? Claro. En el capítulo número 5 del libro de Éxodo, hermano Rudy Miranda, encontramos la pequeña historia de cuando Dios ordena
a Moisés y presentarse ante Faraón y decirle, dice el Señor Jehová, que dejes ir libre a mi pueblo, porque es necesario que en el desierto me celebre una fiesta. Y la respuesta del Faraón es, no, ¿cómo voy a dejarlos yo libres? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco. ¿Y por qué debo de dejarlos ir libres? Cuando usted anduvo en ese proceso, algunas veces quiso como recomponer su vida, pero se la voy a poner así como que yo estuviera viendo eso. Quiso recomponer su vida, pero usted tenía ya una pareja y ya existía un niño de por medio. Y me imagino que usted estaba entre dos situaciones en que el Espíritu Santo le hablaba y le redundaba en su mente que debía regresar y que lo que estaba haciendo no era bien. Pero también había un niño de por medio, había el hecho de querer una familia, de formalizar. ¿Tuvo usted esa lucha en que me regreso a los caminos de Dios y no porque tengo una familia? ¿Tuvo esa lucha? Sí, mi hermano, tuve esa lucha, ¿verdad? De que mi madrecita pues me hablaba, ¿verdad? Y me decía ella pues que volviera a los caminos del Señor, ¿verdad? Y siempre ella pues orando, ¿verdad? Y clamándole al Señor para que yo pues cambiara, ¿verdad? Porque no era así, ¿verdad? No era así y pues de repente me desvié, ¿verdad? Sí, pero sí había esa lucha interna, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me hablaba, ¿verdad? Cada vez que yo andaba en esos pasos malos, ¿verdad? Y me imagino que usted se entristecía porque estaba como en dos situaciones y debía tomar una. Así es, sí, me daba mucha tristeza, ¿verdad? Porque incluso en algunas oportunidades, pues, nos invitaban, ¿verdad? Algunas iglesias y pues, tomábamos la decisión, ¿verdad? De ir, pero también, ¿verdad? Como que el mundo lo jalaba a uno, ¿verdad? Y pues, estábamos como dando dos pasos, ¿verdad? Uno... Y es que por eso tomamos como base, amados televidentes, el capítulo 5 del libro de Éxodo, en sus versos del 1 al 4, porque ahí está bien manifestado que Dios quiere la libertad de un pueblo, pero mientras se viva bajo la opresión del faraón que representa al enemigo, a nuestro enemigo, al enemigo de la iglesia de Cristo. Entonces, hay algo ahí como que debo de estar en el lugar de la libertad, pero hay algo del otro lado que no me deja. Sí. Entonces yo quiero, pero no tengo la libertad de tomar la decisión, una sola decisión. Y a muchos nos pasa eso, que hemos estado caminando con una vida de temor en el Señor, luego damos el paso, y luego dado el paso, nos volvemos esclavos del pecado, porque así lo dice la Biblia. Y estamos en aquello de que puede ser que no regreso a los caminos de Dios o a la iglesia o a mi congregación porque siento una vergüenza que el pecado me causa. Y entonces, en lo que más me tardo en regresar a la libertad que significa la iglesia, que significa Dios y el Señor Jesús, más voy a deambular en esa etapa del pecado, y entonces al final me doy cuenta que no estoy en ningún lugar, que estoy en el pecado, pero no soy feliz en el pecado. Así es. Más quiero estar en el Señor. Y eso nos pasa mucho. Yo, cuántas personas, en muchos casos, señoritas, he tenido que ministrar, que aconsejar, porque han dado un paso malo. Los jóvenes han dado un mal paso y ahora sienten una especie de vergüenza al regresar. Y anhelan aquellos momentos en que ellos asistían a la iglesia con toda libertad, y hoy están bajo esa opresión que se le ha puesto un nombre, vergüenza, pero en sí es una opresión resultado de una falta ante nuestro Señor. Hermano Rudy,
Después de esos 7 años, usted nuevamente se integra a la iglesia. Sí, pues después de andar en esos pasos malos, ¿verdad? En vicios y todo eso, pues me pasó de todo, ¿verdad? Caí muy, muy bajo, ¿verdad? Ese parquecito de ahí de Ciudad Vieja fue muy testigo, ¿verdad? Todo lo que sufrí, ¿verdad? Y a costa, pues, de todo esto, de que me pasó, de vicios, ¿verdad? De mi primer pareja, pues, me abandonó. Fracasó también en eso. Fracasé, entonces, pues, regresé, ¿verdad? Con mi abuela, mi mamá, y de ahí, pues, el Señor me volvió a llamar, ¿verdad? Ya estando, pues, alejado de mi pareja, ¿verdad? Y ahí fue una vida diferente, ¿verdad? Fue una vida diferente porque el Señor, pues, puso en mi camino, ¿verdad? Otra pareja que ella me ayudó mucho a salir, ¿verdad? De este vicio, ¿verdad? Que yo tenía, ¿verdad? Y hermano, en ese transcurrir del tiempo en que usted trata de reintegrarse a la iglesia, ¿qué pasa? Su mamá es un pilar que ha estado orando por su vida, y luego usted regresa a casa de su mamá o de su abuela, y se da cuenta que sí hay un fuerte clamor a su favor para que usted sea libre de esa vida alejada de Dios que llevaba. Pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo usted sale de 7 años de algo que lo tenía y luego viene y se integra nuevamente? ¿Qué sucedió? ¿Qué influyó? ¿Qué personas? Sí, mire, las oraciones de mi madrecita, ¿verdad? Okay. Influyeron mucho. Y también, pues, haber encontrado, ¿verdad? Alguien más, pues, en quien, ¿verdad? Consolarme o apoyarme, ¿verdad? Ahí siento yo que es donde el Señor, pues, puso en el camino, ¿verdad? A mi esposa actual. Y de ahí en adelante, pues, nació mi segundo hijo. Y pues yo no quería, ¿verdad? Darle un mal ejemplo a mi hijo, ¿verdad? El segundo. Y pues ahí fue donde se logró, ¿verdad? Salir de esa opresión, ¿verdad? De esa esclavitud que, como dice el texto, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Que estaba en la esclavitud, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? De los vicios, pues, y ahí fue donde el Señor me llamó nuevamente, ¿verdad? Y ahí empecé yo a congregarme, ¿verdad? A buscar del Señor, ¿verdad? Qué importante es, hermano, ¿verdad? Que existan esas personas que interceden, quizás muchas veces en el silencio, quizás sin que la persona a quien se ora ante Dios a su favor, esa persona ni siquiera lo sabe, pero la oración es tan poderosa. Y pues aquí con nuestro hermano Rudy hay cosas profundas en su vida que lograron ser borradas, selladas, mientras alguien o algunas personas oraban a su favor. Y esa es la importancia de que todo esto se dé como testimonio, estimados televidentes, amigos, hermanos, porque la oración, el apóstol Pablo decía que es necesario que estemos orando todos, los unos por los otros, porque no sabemos qué se está viviendo, no sabemos qué hay dentro del corazón de cada persona. He tenido que estar en consejería con matrimonios, con jóvenes, con hombres ya grandes, que incluso están a punto de tomar una decisión de quitarse la vida a causa de una circunstancia en la cual
el enemigo ha podido trabajar en sus pensamientos y hacerles entender que las cosas ya no tienen solución, ya no tienen caso, pero hoy vemos que la oración de un creyente puede mucho. La oración puede mover lo sobrenatural de Dios para obrar en la persona. Comentaba hermano Rudy que al encontrar a su esposa fue de mucha bendición, fue de ayuda. Su madrecita orando, su abuela orando, es cuando él empieza a sentir esa necesidad de componer su vida. Él lo dice así, pero sobre esa decisión, que es, por decirle así, el producto terminado de un proceso de oración de muchas personas y de otras personas que también ayudan a llevarlos a los caminos de Dios. Yo me imagino que su esposa ha haber sido un pilar en ese aspecto de que usted regresara, y no solo el hecho de sentirse nuevamente amado, el hecho de tener con alguien por fin crear una familia, pero yo me imagino que su esposa ha tenido un papel muy importante en regresar nuevamente a los caminos del Señor, hermano Rudy. Sí, ella pues fue muy, a pesar de que ella venía, ¿verdad?, de una religión catolicismo, ¿verdad? No cristiana. Sí, no cristiana evangélica. Así es. No protestante. Sí, a pesar de eso, ¿verdad?, que ella venía, pues me aceptó, ¿verdad?, de como yo era, ¿verdad? Usted todavía andaba en los vicios cuando ella lo aceptó. Sí, así es, era, como le digo, andaba perdido, ¿verdad? Y en la calle. En la calle, llegaba yo pues a tientas a mi casa y pues ella me amó, ¿verdad? Y pues me hizo cambiar, ¿verdad? Y pues nos unimos y aceptaba ella, ¿verdad?, a buscar los caminos del Señor, ¿verdad? Y pues nos congregábamos en ciertas iglesias, ¿verdad? Y pues le gustaba, ¿verdad?, a pesar de todo lo que yo era, ¿verdad?, de venir de un matrimonio fracasado, ¿verdad?, de ya tener un hijo fuera del hogar. Fuera, ¿verdad?, del hogar. Y pues a pesar de todo lo que yo era, ella me cobijó, me amó, ¿verdad?, y me enseñó, ¿verdad?, a cambiar, ¿verdad? Y es ahí lo importante de que a usted le hace sentirse aceptado, querido, amado, y entonces usted ve como es tiempo de volver a la iglesia. Sí. Al ver esas reacciones de su esposa. Así es. Porque no cualquier, hermanos amados y amigos, platicábamos atrás de cámaras con el hermano Rudy Miranda, que él realmente lo que tenía era un vacío. Así ¿verdad? es. Un vacío. Él quería formar un hogar. Él miró sus planes inconclusos, rotos, detenidos en su primera esposa, pero luego vemos a otra mujer que lo acepta tal como él venía roto, venía de un vicio, venía totalmente abandonado, aunque él no dejó de trabajar, pero la vida que llevaba era una vida totalmente de la calle, sumergido en los vicios. No quiero mencionar nombres a profundidad, pero hágase usted la idea de alguien que a causa de un vicio pasa semanas, meses sin llegar a ver a su familia, todo lo que trabaja, todo el sudor de su frente, sus esfuerzos, el resultado económico de las habilidades que Dios había puesto en él, se estaban yendo por la borda a través de un vicio, a través del abandono personal. Y encuentra a alguien, y eso a mí me llama mucho la atención y me gusta, que encuentra usted a una mujer que ni siquiera es de su misma fe, por decirlo así. Aunque usted venía de estar alejado, pero como decía anteriormente, el Espíritu Santo aún lo anhelaba, aún le hablaba, aún le hacía sentir, y de repente viene otra persona que no profesa la fe de la misma manera, y como dice el hermano Rudy, él se sintió que le dieron un abrazo,
que le dieron un apoyo, que le dijeron, así como estás, te acepto. Y me gusta esa parte, hermano Rudy, porque es que eso es lo que Cristo hace. Sí. Dios es tan lindo, ¿verdad? Que eso es lo que Cristo hace. Sí. Cristo, la palabra dice, ¿se acuerda que comentábamos esto creo que en la iglesia, en la prédica allá en su iglesia? De que Cristo nos amó tal como estábamos. Sin importar cuánto pecado, cuánta suciedad hubiera en nosotros, Cristo nos amó así como estábamos. Así es. Y no solo nos amó, sino que traspasó el dolor, traspasó la crucifixión, la burla, la vergüenza, el dolor, clavado en una cruz, por algo que podríamos decir, ¿qué tanto vale una mujer o un hombre que está en una vida desordenada como para que tú, Señor Jesucristo, pongas tu vida por Él en una cruz, en un madero, y seas lacerado, seas lapidado, seas sacrificado allá arriba? ¿Qué tanto vale para que tú hagas eso? Y ese precio se llama amor. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El hermano Rudy, podríamos decir que venía viviendo una vida de perdición, hermano Rudy. Sí. Venía usted en ese camino de perdición. Sí, muy complicado, ¿verdad? Ese camino que, ¿verdad? Que el enemigo pues me atrapó, ¿verdad? En ese momento, pues en esos años que viví como, ahí sí que de esclavitud, ¿verdad? Hermano Rudy, ¿usted cree al escuchar eso de sus propias palabras, usted cree que cualquier persona está expuesta a caer en eso que usted cayó? Sí, cualquier persona, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? La palabra, que la carne es débil, ¿verdad? Débil. Sí, y uno está, ¿verdad? Como seres humanos estamos propuestos, ¿verdad? A caer, ¿verdad? En esas debilidades, ¿verdad? Que el mundo pues ofrece, ¿verdad? Pero Dios es grande, ¿verdad? Y su infinita misericordia, ¿verdad? Nos alcanza con su amor, ¿verdad? Eterno, nos alcanza, nos perdona, ¿verdad? Y nos sí. Restaura, ¿verdad? Y nos ama, ¿verdad? De gran manera. Nos ama, en gran manera nos ama. Estábamos, cuando usted me platica de eso, yo rápido, mientras usted habla de eso, yo rápido me voy al Salmo 107, porque el Salmo 7 empieza diciendo así, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, en el verso 1. Y luego dice, porque para siempre es su misericordia. No importa, usted una vez vino al Señor y luego hizo una pausa porque el enemigo lo cegó, digamos así. Sí. Porque el propósito del enemigo es ese, hacer caer a los hijos de Dios, impedir que los hijos de Dios cumplan ese caminar hacia la vida eterna que ha sido ofrecida a través de la fe en Jesucristo. Pero dice, porque para siempre es su misericordia. Dios siempre nos va a amar, no importa cómo estemos. Amén. Amados hermanos, amado amigo, que quizás nos estás viendo y estás pensando que tu situación no tiene una reparación delante de Dios. Quiero decirte que el Salmo 107:1 dice que Dios tiene misericordia y que es para siempre. Aunque nosotros debilitemos, aunque nosotros deslicemos, aunque nosotros caigamos, Dios siempre va a tener disponible la misericordia para poder tener nosotros el aquello de que si un día, estando yo en desobediencia, en una situación difícil que me haya venido a causa de mi propio actuar, de mis propios hechos, yo puedo llegar ante el Padre y decirle, Señor, perdóname, como dijo el hijo pródigo. Hice lo malo delante de tus ojos, perdóname. Sí.
Dios siempre va a tener esa misericordia disponible. Ahora, la misericordia está disponible, hermano Rudy, le comento, para aquellos que estamos pasando una situación difícil. Sí. En su caso fue una traición matrimonial, fue un vicio, pero otros tenemos otras circunstancias difíciles. Puede ser una enfermedad, puede ser una temporada de aquellas cuando no tenemos un ingreso y no sabemos o no tenemos cómo llevar el alimento a casa, o compromisos que cumplir también en forma de pago económico. Sí. Pero Dios siempre va a tener disponibilidad de misericordia para todo aquel que venga y contrite su corazón, y entonces poder acercarnos a Él, hermano. Y luego dice, díganos los redimidos de Jehová, o sea, los que ya hemos sido salvados, nosotros digámoslo, de que Jehová está disponible en misericordia 24/7, 365 días al año. Sí. Díganos los redimidos de Jehová, y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente y del norte al sur. Todos los que hemos sido perdonados por el Señor, anunciamos de que la misericordia de Dios siempre ha estado. ¿Y sabe por qué estamos aquí? Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido perdonados, porque anduvimos mal. Estuvimos haciendo cosas que a Dios no agradan. Pero Dios siempre dice, hijos míos, mi misericordia es para siempre. Aquí está. Sí. El día en que ustedes vuelvan, yo los estaré esperando. Y dice el verso 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, hablando de la vida de Israel en el desierto. Porque Dios le dijo a Moisés, ve ante Faraón y preséntate y dile así, dice el Señor Jehová, que dejes ir libre a mi pueblo, porque es necesario que en el desierto me celebre fiesta. Ahora, el desierto significa un lugar árido, un lugar solo, un lugar seco, en donde no vamos a hallar alimento, no hay vegetación, no hay agua para calmar la sed, el sol es sofocante, hay fieras en los desiertos, hay serpientes, hay aves de rapiña, pero Dios demanda que en esos lugares se le haga una fiesta. Ahora, ¿cómo sucede eso, hermano Rudy? Es en el momento en que usted dice, pasé 7 años en esa vida, y mientras esos 7 años mi madrecita estuvo orando, clamando por mí de rodillas, noche a noche, noche a noche, noche a noche. Mi abuelita hizo lo mismo. Mientras están esos 7 años de desierto y las oraciones constantes, el Señor lo que está esperando es una fiesta al regresar a sus caminos. ¿Se acuerda que la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, ¿qué hay en los cielos? Fiesta. Es fiesta la que hay en los cielos. Entonces el Señor quería que este pueblo que estaba sujeto a una esclavitud, hoy lo vemos, llámese esclavitud, un vicio, alguna manía, un mal caminar, muchas cosas que son sinónimo de esclavitud. Pero Dios tiene una orden ante ese faraón, ante ese que tiene sujetos a los creyentes y no creyentes, a esos vicios, hermano. Sí. Dios le da una orden y le dice, deja ir a mi pueblo, deja ir libre a mi pueblo, porque es necesario que me celebre en el desierto una fiesta. La fiesta es a la hora de ser redimidos, a la hora de ser perdonados, a la hora de no cargar esas cargas del pasado, a la hora de ver Dios cómo nos va transformando de victoria en victoria. Sí. Cómo Dios va haciendo una nueva vasija de nosotros, una nueva persona. Y luego dice esto también, dice, hambrientos y sedientos, dice, su alma desfallecía en ellos. Y aquí va esto. Y entonces dice, hubo un clamor a Jehová en su angustia, y el Señor los libró de todas sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que llegaran a una ciudad en donde pudieran habitar. Entonces,
eso es lo que Dios hace, es un proceso de cambio, de transformación, y no es rápido. No es rápido, hermano. Viene transformándonos poco a poco. Hermano, y durante ese tiempo, ¿cómo es que su profesión empieza a verse más allá, más allá, más allá? Cuénteme un poco de eso. Sí, pues a costa, ¿verdad?, de que el Señor me redimió, ¿verdad? Y pues yo empecé a buscarle de corazón, ¿verdad? Vinieron las bendiciones, ¿verdad? Porque tanto vinieron bendiciones, ¿verdad? Materiales, económicas, ¿verdad? Y familiares, ¿verdad? Dios me bendijo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, ¿verdad? 6 hijos, ¿no? 6 hijos y el séptimo, ¿verdad?, que era de la pareja anterior, ¿verdad? Entonces, nunca vi pues que nos faltara algo, ¿verdad? Cada hijo traía una bendición, ¿verdad?, bajo el brazo, y nunca pues se renegó, ¿verdad? Nunca renegamos de que ¿por qué tantos hijos?, ¿verdad? Sino que Dios nos bendijo, pero no se imagina de gran manera, ¿verdad? Y ahí empezó pues la bendición, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad? Cada paso que íbamos dando, ¿verdad? Cada hijo que nacía, mirábamos la mano de Dios obrando, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad? Inicialmente pues empezamos así económicamente mal, ¿verdad? Pero Dios fue aumentando su gracia. Aumentando, sí, su gracia, ¿verdad? Y nos llevó a lugares pues inimaginables, ¿verdad? Es ahí donde se empezaron a dar esos contratos con esas empresas en su profesión, hermano. Sí, ahí fue donde inició pues un proceso, ¿verdad?, de gran bendición, porque hubo también perseverancia, ¿verdad?, en mi vida, de que en algún momento, ¿verdad?, nos iban a dar algo grande, ¿verdad? Y siempre había esa fe, esa confianza en el Señor, ¿verdad?, que presupuesto tras presupuesto, y que nunca nos daban nada, ¿verdad? Y pues llegamos a un nivel que solo Dios hace eso, ¿verdad? Amén, hermano. Y solo para, a mí me gusta eso, y se lo voy a preguntar y aquí ante las cámaras, porque a mí me gusta eso. Yo realmente admiro eso, porque cuando Dios bendice, hermano, Dios abre las ventanas de los cielos. Así es. Yo lo he vivido, lo he pasado. Solo díganos así, ¿cuántos empleados tiene actualmente? Sí, actualmente pues tenemos 80 empleados. 80 sí. empleados. Gloria. Es que eso es lo que me gusta ver, ¿sabe? Porque veníamos hablando, estimados amigos y televidentes, hermanos, el hermano Rudy solo está costando un 1% de lo que realmente es su vida, pero él anduvo en la nada. Anduvo en la nada. Y hoy, bendito Dios, él está en una profesión en la cual hoy bendice a 80 personas, dándoles una forma de ingreso. Amén. Tiene 80 empleados a su cargo. Algo que Dios lo ha podido a él ir llevando de más a más, de más a más. Y hoy bendice la vida de 80 hogares, de 80 personas. Y a mí me da mucho gozo saber de eso, cuando Dios ve la humildad en el corazón de la persona, del creyente, el hecho de poder compartir con los demás un poco de lo que Dios le ha dado, de cumplir con todas sus obligaciones. Y Dios se va fijando en todas esas cosas, la perseverancia. Dice la palabra de Dios, amigos, hermano Rudy, oiga esto, porque esto definitivamente es algo que se dio en su vida. Y hoy se va a llevar esta palabra. Amén. Porque esto es lo que pasó en usted. En Isaías capítulo 42, versos 2 y 3, dice: yo iré delante de ti
y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce que se te habían cerrado. Y cerrojos de hierro haré pedazos por ti. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te he puesto un nombre. Poderosa palabra. Poderoso. Sí. Amados hermanos, con esta palabra vamos a cerrar el programa de esta tarde. Es muy importante los temas, por ejemplo, la intercesión en la oración de una madre, de una abuelita, hicieron que el hermano Rudy, mientras anduvo por esos lugares que no debió haber vivido, muchos detalles que hoy no se dicen ni se van a decir por ética. Hoy vemos una transformación en su vida, una transformación que solo Dios ha podido permitir que él experimente, pero tiene mucho que ver la oración de una madre. Sí, sí. Así que, madre que nos estás viendo, quiero decirte que Dios no ha dejado de oír tu oración y que eso por lo cual estás clamando por una hija, por un hijo, Dios va a abrir esa puerta para que él salga de esa esclavitud. Pero Isaías 45, 2 y 3 dice que él irá delante de tu hijo. Y que él enderezará los lugares torcidos y va a quebrantar puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos y le dará, dice, tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepamos quién es Jehová, el Dios de Israel. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de ponernos en sus manos como si fuésemos nosotros un bebé. El bebé no sabe de dónde sale el alimento, qué tuvo que hacer los padres para poder proveer. Él simplemente vive. Él confía que no le va a faltar el alimento, que no le va a faltar la cobertura, que no le va a faltar un techo, que tiene vida. Lo mismo lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros pongamos totalmente en Él nuestra confianza para que Él pueda obrar con estas grandes promesas que están en Isaías. Qué bonito sería o es experimentar eso que Dios mismo dice, yo iré delante de ti. Y la palabra de Dios dice en otro lugar que si Dios está conmigo, no hay nadie que pueda estar contra mí. Y luego dice que enderezará los lugares torcidos por el cual estemos transitando. Hoy quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Yo le agradezco mucho al hermano Rudy Miranda compartirnos su historia, su experiencia aquí en Historias que Transforman. Pedimos también que nos dé un like, que nos siga a través de www.transformacion.com. Y hermano Rudy, ¿algún consejo que nos pueda agregar antes de despedirnos? Usted que ha vivido todas esas experiencias. Sí, pues sería que tengamos mucha fe, ¿verdad?, en el Señor y mucha perseverancia, ¿verdad? Y que si están pues pasando por alguna dificultad, algún problema, ¿verdad?, confíen en el Señor, ¿verdad? Que esa fe nunca se apague. Se apague, ¿verdad? Que siempre estén confiando en un Dios de promesas. Amén. ¿Verdad? Que las promesas del Señor son fieles y verdaderas, ¿verdad? Y se cumplen. Amén. En nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. Gracias, hermano Rudy Miranda, por haber estado con nosotros. Fue una bendición haberle tenido y las cámaras están disponibles cuando usted quiera regresar aquí. Es su casa.
Es una bendición tenerlo como amigo, como hermano. Personalmente yo lo bendigo. Yo soy muy observador y las veces que he estado predicando en su iglesia, dando alguna enseñanza, yo soy muy observador y quiero decirle que Dios ha cambiado su vida. El corazón que tiene es un corazón restaurado por Dios, transformado por Dios. Es una bendición tenerle. Amados amigos y televidentes, hermanos que nos ven en cualquier lugar del mundo, fue una bendición haber estado con ustedes. Esperamos dentro de 8 días que su audiencia esté con nosotros. Regálenos un like y también quiero ponerles ahí la dirección de www.transformaciontv.com, en donde usted pueda dejar sus comentarios, sus peticiones de oración. Tenemos un equipo de intercesión que toma esas peticiones y las lleva al lugar y se clama por ellos. Repórtenos desde dónde nos ven y damos gracias a los amigos, a los hermanos también en producción, edición, iluminación. Gracias por ayudarnos a llevar a cabo este programa. Estamos con ustedes entonces dentro de 8 días. Ha sido una bendición tenerlos con nosotros y recuerde, Dios aún está trabajando en su vida. Bendiciones para todos, gusto saludarlos, feliz tarde, feliz noche, feliz día. Hasta luego. Amén.